Aquí voy a dar unas ideas básicas de cálculo diferencial e integral y cómo se relacionan el uno con el otro. Cuando tenemos una función f de x, su derivada la podemos llamar f' de x, es una notación común, o más generalmente se usa df de x dx. Significa exactamente la misma cosa. Lo importante es notar que la derivada es una función directa que tiene una inversa. Quiere decir, la derivada misma puede convertirse de regreso en la función original. Y esa operación de coger la derivada y generar otra vez la función de la que provino se llama integración. O sea, quiere decir que de una derivada f' de x recuperamos la función original f de x y eso se llama una integral. Así, por ejemplo, si tenemos f de x igual x al cubo, por ejemplo, ¿cuál es su primera derivada? Y eso por las fórmulas se conoce, ¿verdad? Es el exponente al frente, la misma base, x, y entonces el exponente reducido en 1, 3x al cuadrado. Eso también, como dije antes, se puede anotar así. F de x con respecto a x. Entonces, si tenemos esa expresión aquí, ¿cómo recuperamos f de x? Bueno, vamos a copiarlo otra vez. De x con respecto a x, 3x al cuadrado. Vamos a manejar esto como si fuera una fracción. El diferencial de f de x, así la llamamos, es igual a 3x al cuadrado diferencial de x. Quiere decir que hemos pasado el de x multiplicando hacia la derecha. La operación inversa a la diferenciación es la integración. Entonces, la integración se representa con este símbolo. Lo podemos aplicar en ambos lados, o sea que no alteramos la ecuación. Y como son operaciones inversas, se cancelan mutuamente. La diferencial y la integral se van y queda f de x es igual a 3 veces la integral de x al cuadrado de x. Y eso también por las fórmulas es 3 veces x al cubo dividido para 3, que se cancela el 3 y nos queda f de x es x al cubo. O sea, hemos recuperado la función original. Ese es el concepto de derivada e integral. Son operaciones inversas. La una recupera la acción de la otra. Para hacer estas operaciones tenemos que recordar o memorizar ciertas fórmulas. Quiere decir, por ejemplo, la derivada de cualquier variable a una potencia n, que puede ser una potencia entera o fraccionaria, es n, la base elevada a n menos 1 y la derivada de u con respecto a x. Si u es x, como en este caso, pues dx sobre dx es 1, es la unidad. No hay nada que hacer. Esto se encuentra en cualquier tabla, libro de tablas matemáticas, cualquier definición en un libro de cálculo, y generalmente se memoriza porque es fácil de recordar. De igual manera, cuando tenemos la integral, una fórmula u a la potencia m, en este caso, diferencial de u, porque la integral siempre va con una diferencial junto con ella. Ellas son siempre parejas. La fórmula es u a la m más 1, o sea que al integrar se suma el exponente y se divide para el exponente más 1.
que exactamente revierte lo que la derivada hubiera hecho. Y a veces en los libros se pone más una constante arbitraria de integración, cualquier número, porque si diferenciamos la derivada de una constante siempre es cero, o sea que no puede afectar el resultado de la operación. La derivada, cuando se desarrollan estas fórmulas que uno memoriza, realmente es una definición de un límite, ¿verdad? Es como una rapidez de variación. Cuando el cambio tiende a cero, es el valor de la función más un incremento muy pequeño, un infinitésimo, menos la función misma dividida para ese incremento infinitesimal. O sea que esto se relaciona con la rapidez de variación de la función. Si tenemos un delta x pequeño, ¿en cuánto cambia la función cuando variamos el x en una cantidad pequeña? También habrán oído decir que es la pendiente de una tangente a una curva, porque si pensamos, por ejemplo, en la ecuación de la línea recta, mx más b, m siendo la pendiente, b siendo el intercepto, la primera derivada es precisamente m, porque la derivada de x es 1. Entonces, la primera derivada es la pendiente de una tangente a la curva y también es la rapidez de variación instantánea de cualquier función física. Por eso es tan importante.